de cómo yo puedo elevar mi manera de estar en el mundo. ¿A qué hago referencia con esto? Tenemos una manera de pensar y nosotros constantemente estamos buscando elevar esa manera de pensar, pero muchas veces nosotros llegamos al estancamiento cuando nuestra manera de estar en el mundo no se eleva al igual que se eleva nuestra manera de pensar. Entonces tenemos pensamientos increíblemente volados, increíblemente despiertos, pero nuestros comportamientos, nuestros hábitos, nuestras actitudes terminan siendo las mismas de hace algún tiempo. Entonces yo pienso de una manera distinta y me comporto de una manera no tan elevada. Entonces allí nunca se encuentra pensamiento y nunca se encuentra como tal comportamiento, y es allí donde empiezo a sentirme que estoy estancado. Empiezo a sentir que puedo hacer un montón de cosas, pero no sé cómo hacerlas, porque elevo tanto mi manera de pensar que me bloqueo cuando llega la hora de empezar a ejecutarlo. Y es algo que es importante que todos tengamos presente siempre. No solamente basta con uno de los dos mundos, necesitas tener lo mejor de ambos mundos, porque a veces también cuando elevamos nuestras prácticas, cuando elevamos nuestros comportamientos, pero no elevamos nuestra manera de comprender la realidad, ahí también vamos a experimentar estancamiento, ahí vamos a sentir que una cosa no va bien. Entonces, hoy vamos a hablar de eso, hoy vamos a hablar de una muy buena herramienta que nos va a permitir a nosotros elevar nuestro autoconcepto, y también vamos a profundizar bastante en lo que es el autoconcepto. Vamos a comprender primero qué es el autoconcepto. Y básicamente el autoconcepto como tal es un marco de referencia. Es decir, todo lo que yo experimento en mi vida, todo lo que yo experimento en mi día a día, es acorde a la imagen que yo tengo de mí mismo. Yo no tengo resultados, no pienso de una manera específica o no vivo ciertas experiencias que no sean acordes al autoconcepto que yo mismo he construido a lo largo de mi vida. Entonces, a partir de ese autoconcepto yo construyo un marco de referencias donde me permite o no me permite vivir ciertas experiencias. Y cuando yo no elevo ese autoconcepto y quiero vivir experiencias que están fuera de ese autoconcepto, pues nunca voy a poder conectar con esas experiencias porque mi autoconcepto no me permite conectar con esas experiencias. Por ejemplo, si dentro de mi autoconcepto está una percepción acerca de mí mismo que me dice que yo soy una persona reservada, que yo soy una persona prudente, que yo soy una persona cautelosa, ¿sí? Miedosa, cuidadosa y demás, nunca voy a vivir la experiencia de lanzarme en paracaídas, porque la imagen que yo tengo de mí mismo es justamente esa, que yo no vivo experiencias extremas de este tipo, por ejemplo. Entonces nosotros muchas veces estamos queriendo desear y plantearnos objetivos que no son acordes con nosotros, netamente porque o la sociedad nos ha inculcado qué es lo que deberíamos de hacer, o porque tenemos un juicio comparativo que nos dice que deberíamos de estar viviendo eso. Y a lo mejor sí lo queremos vivir, pero nuestro autoconcepto no nos lo permite. Entonces, si yo soy una persona reservada, si yo soy una persona cautelosa, por ejemplo, el mundo de las inversiones va a ser demasiado caótico para mí, porque mi autoconcepto no me lo permite. Yo en el 2000, cuando yo estaba en el colegio, ni siquiera se me pasaba por la mente dar entrenamientos. Yo era los que en el colegio se paraba, en la universidad inclusive, se paraba a hacer una exposición y me temblaba la voz, se me olvidaba absolutamente todo. Jamás, si a mí me hubieran dicho hasta el 2015 que mi vida hubiese sido dictar entrenamientos o pararme en escenario frente a X número de personas, jamás lo hubiese pensado, porque la percepción que yo tenía de mí mismo en ese entonces es que era una persona tímida. Entonces, como yo era una persona tímida, conectaba con esa idea de dictar entrenamientos y dar talleres o dar conferencias y decía, esto no es para mí. Se ve chévere y admiro a las personas que lo hacen, pero esto no es para mí, porque mi autoconcepto no me lo permite. Entonces nosotros a veces nos planteamos objetivos que no están dentro de ese marco de referencia, y como no están dentro de ese marco de referencia, conectamos constantemente con una sensación que se llama impotencia, frustración, desconexión, vacío, apatía, indiferencia y demás. Y a partir de allí empezamos a limitar nuestra vida, porque en primer lugar no aceptamos la imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos, y si en segundo lugar, porque no ampliamos esa perspectiva. Entonces, para mí esto termina siendo lo más importante de todo. Cuando tú comprendes que con elevar tu autoconcepto, esa misma percepción amplificada y sostenida te va a llevar a ti a conectar con experiencias completamente distintas, con información completamente distinta, te va a llevar a rodearte de personas completamente distintas. Si yo no tengo la imagen de Alejandro Londoño, que es una persona que puede ser un empresario, que es un empresario, me voy a sentir muy incómodo cuando esté rodeado de empresarios.
No porque me sienta juzgado o señalado, sino porque inconscientemente yo siento que no pertenezco a ese lugar, porque mi marco de referencia no se ha ampliado. Entonces a veces yo busco ir más allá de mis límites, y cuando voy más allá de mis límites a costa de mi autoconcepto, termino maltratándome mucho en el proceso. Porque yo digo, es que yo quiero esto a toda costa, pero no amplifico esa percepción que tengo de mí mismo. Entonces ahí es donde yo termino maltratándome. Y vamos a comprender todo eso hoy. Entonces, mi autoconcepto como tal es mi marco de referencia, ¿sí? Mi autoconcepto también puede ser definido como mi personaje. Y mi personaje básicamente es el conjunto de percepciones que el individuo tiene de sí mismo. Esa es la definición de mi autoconcepto o de mi personaje, ¿vale? El autoconcepto tiene una forma, pero también tiene un fondo. Ya te explico. Desde la forma, es decir, desde la superficie, desde lo que se ve, desde lo que se percibe, desde lo que soy consciente, yo puedo asegurar que identifico en mí ciertas características, actitudes, comportamientos, maneras de relacionarme, maneras de pensar y demás, que yo considero que son propias porque me hacen especial. Cuando yo construyo un personaje, cuando yo empiezo a construir este autoconcepto, lo construyo en función de lo que es funcional para mí en mi día a día, valga la redundancia. ¿Qué significa esto? No solamente construyo o alimento ese personaje de cualidades que me llevan a engrandecerme, sino también de cualidades que me llevan a sentirme pequeño. A veces nosotros dentro de nuestro autoconcepto tenemos la percepción de que somos tímidos, de que somos víctimas, de que no somos inteligentes, de que no merecemos y demás. Esa también hace parte de ese autoconcepto, y eso me dice a mí soy especial. Como me dice a mí que soy especial, esa descripción de ser especial, ya sea positiva o negativa, según lo que tú estés buscando, hace que tú te sientas separado de los objetivos que tú estás buscando. Entonces, yo no merezco tener dinero porque soy especial. Y ese ser especial significa que no merezco, que no sé administrar, que no tengo la suficiente inteligencia, que no soy emocionalmente estable y demás. Cuando yo empiezo a considerarme a mí que soy especial, que soy único, ¿sí? A ver, esto no te lo pongo desde el concepto de amor propio, ¿sí? Que todos tenemos algo especial y somos únicos y demás, sino que te lo traigo más desde este lado, ¿vale? Cuando yo me considero especial, no necesariamente significa que sea bueno, también puede significar que sea negativo y destructivo. Ahí me empiezo a experimentar separado de aquello que yo tanto deseo. Porque como soy especial, o no me lo merezco, o porque como soy especial, sí me lo merezco, ¿vale? Entonces, en este juego de ser especial, a veces se experimenta la alta autoestima o la baja autoestima también. Y si lo vemos a profundidad, es exactamente lo mismo. Sentimos que merecemos un trato especial de parte de la vida. Sentimos que la vida no nos dé lo que nosotros queremos porque tenemos baja autoestima y no nos la merecemos. O sentimos que la vida nos recompense constantemente porque somos especiales. Entonces yo considero que estas cualidades son como propias, es decir, me identifico, me definen y me dan un lugar en el mundo, me permiten existir, porque me permite relacionarme con otras personas y porque las otras personas, a través de ese personaje que yo estoy alimentando constantemente, pueden describirme. Es que Alejandro Londoño es tímido, o es que Alejandro Londoño es una persona llena de energía, es que Alejandro Londoño es extrovertido, o es que Alejandro Londoño es inseguro y demás. Eso me permite tener una existencia para los demás. Y por eso es importante el personaje. Yo nunca voy en contra del personaje, pero el personaje siempre se puede sofisticar. Nosotros siempre podemos jugar un juego más elevado. El personaje lo vamos a necesitar hasta el día que nosotros trascendamos, hasta el día que dejemos de estar en este plano físico. Lo vamos a necesitar, pero a veces el personaje nos consume demasiado y ni siquiera nos damos cuenta. Y a veces cuando el personaje nos consume nos sentimos tan desconectados que empezamos a limitar nuestros resultados. Desde el fondo o desde la profundidad, es allí donde nos abrimos como tal a la honestidad. Podemos reconocer que todo esto es un autoengaño, la interpretación del personaje que nosotros adoptamos, es decir, sus motivaciones, sus miedos, lo que rechaza, lo que prefiere, etc. Aquí es donde nosotros recobramos la confianza, que es la que nos viene de base, es decir, la que realmente somos. Cuando hablo del autoengaño es que me empiezo a dar cuenta de que eso no soy yo y simplemente es un traje que yo me he puesto que me es funcional para ciertos roles o para ciertas facetas de mi vida, pero que detrás de todo eso hay un mundo infinito de posibilidades al cual yo le puedo dar existencia. Y es ahí donde yo digo acá que recobramos esa confianza que nos viene de base.
Quien siente miedo es el personaje, quien siente fe absoluta a veces también es el personaje, pero es alimentada por eso que nosotros no controlamos. Ya te voy a explicar eso. Entonces, hablando del personaje, ¿sí? Tenemos maneras de ser y maneras de estar. Maneras de ser es básicamente todo con lo que nosotros vibramos. No es aquello que nosotros podamos describir porque no es una descripción, sino que es una vibración. Entonces son estas cualidades, es abstracto, es la luz, es el fondo, la profundidad, la unidad, no existe el tiempo, el espacio, es esférico, es impersonal, es la mente como tal, básicamente es lo que soy. Y nuestra manera de estar ya es como tal la parte más concreta, nuestra sombra, nuestra forma, superficie, la dualidad, el tiempo, pasado, presente y futuro, espacio, lugar, es lineal, es personal, aquí evita la mentalidad, el ego y básicamente es donde estoy. Para no entrar muy profundo en este concepto, básicamente hace referencia a cómo me comporto en mi día a día. Cuando yo estoy, es mi manera de estar, pero no es mi manera de ser. Cuando tú dices, es que me siento mal, es que no siento motivación, es que me siento desconectado, es que me siento abrumado, es que me siento frágil, es que me siento inseguro, no es que seas eso. Estás pasando por un estado que es transitorio y como es un estado que es transitorio puede modificarse, puede transmutarse y puede transformarse. Pero a veces nos consume de lleno como tal estos estados que nosotros decimos, esto soy yo. Y me acostumbro a ser así. Y como me acostumbro a ser así, no me puedo comportar de una manera diferente. Entonces, básicamente el personaje me permite vivir experiencias a mí. Y todo lo que yo estoy viviendo, lo estoy viviendo para ampliar mi marco de referencia, no para que al vivirlo sucumba a mi marco de referencia actual. Y esa es la diferencia entre expandirme o contraerme. Es la misma diferencia que existe entre la confianza y el miedo. Todo lo que tú estás viviendo en estos momentos es una oportunidad para que ese personaje se amplifique, tenga una perspectiva, una visión muchísimo más amplia. Pero cuando nosotros empezamos a sentir que nuestro personaje está siendo atacado porque protegemos constantemente nuestro personaje, porque queremos que esté siempre a salvo, no nos abrimos a la oportunidad de crecer. Entonces ahí es donde nosotros decimos, si yo me doy esta oportunidad, a lo mejor termino perdiendo. Si yo me doy esta oportunidad, a lo mejor me termina doliendo. Todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos en función de proteger ese personaje, porque sentimos que nos brinda una identidad y sentimos que esa identidad nos brinda algo de lo cual nosotros carecemos. Entonces, cuando llega una oportunidad de negocio, cuando estoy frente a un cliente y siento miedo a sentirme rechazado, no es porque yo en esencia tenga miedo de sentirme rechazado, porque no existe el rechazo, porque yo me acepto totalmente. Quien siente ese miedo a sentirse rechazado es el personaje, es decir, mi parte egoica. Cuando tengo una quiebra económica, a quien está doliendo como tal es al personaje, porque un estilo de vida que existe la posibilidad que lo pierda hace parte de ese personaje. Entonces, todo lo que nos duele a nosotros en nuestro día a día no nos duele a nosotros, sino que en realidad le duele a ese personaje que nosotros hemos ido inventando a lo largo de nuestra vida y que hemos ido sofisticando cada vez que vivimos experiencias. Entonces imagínate lo siguiente, Alejandro Londoño dentro de su personaje como entrenador a lo mejor puede llegar a esta conclusión, nunca debería sentirse inseguro. Es más, no solamente nunca debería sentirse inseguro, nunca debería transmitir esa inseguridad, porque si transmite esa inseguridad, ese personaje de Alejandro Londoño, entrenador, se derrumba, porque a lo mejor siente miedo de que salgan otros juicios y se vea vulnerable el personaje que ha construido. Entonces nosotros hemos construido este personaje para blindarnos, nosotros hemos construido este personaje porque sentimos que de otra manera nos da cierta utilidad y cierta funcionalidad y nos permite existir en el mundo. Entonces tenemos un personaje profesional, tenemos un personaje en nuestro contexto social, tenemos un personaje en nuestro contexto familiar, tenemos un personaje cuando estamos solos, tenemos inclusive el personaje de la espiritualidad también termina siendo un personaje. Y así nos vamos comportando de distintas maneras en los distintos contextos en nuestro día a día. Y como nos vamos comportando de distintas maneras, pues allí es donde nosotros vamos viendo la funcionalidad de eso. Entonces, vamos a hacer que ese personaje sea un poco más amplio.